Rafael Marcelo Mareño Arancibia, soy ingeniero de profesión, trabajo actualmente en la gobernación de Cochabamba, ya bastante tiempo, más de 10 años en la parte de la parte de planificación, que es la parte que maneja todo lo que es la inversión pública y por lo tanto todo lo que es el manejo del CICIN-Web. No, en este curso, gracias al instituto que me está permitiendo, compartir todo el conocimiento que tengo actualmente, todo el conocimiento que he adquirido por todo este tiempo. Prácticamente he empezado a manejar desde el inicio que se ha creado el CICIN-Web. Ya en la gestión 2010 he empezado a manejar el CICIN-Web a nivel nacional. Ya en la actualidad el CICIN-Web es el sistema que maneja todo, mediante la cual se registran todos los proyectos de inversión, ¿no? Y es a nivel nacional que se está manejando, incluso a través de la normativa. Es obligatorio a las entidades públicas manejar este sistema con relación al registro de los proyectos de inversión pública. Empezaremos por la presentación, cómo va a ser cuál va a ser los objetivos del curso, cuál va a ser el contenido del curso, todo eso empezaremos, ¿ya? No sé si se muestra, si pueden ver el tema del contenido que va a tener el módulo. ¿Ya? Sí, se puede apreciar en la pantalla. Ya. El módulo es manejo del CICIN-Web. El objetivo de este módulo es presentar las bases necesarias para el manejo, administración del sistema de información sobre inversiones vía web, es lo que se llama el CICIN-Web, es el nombre oficial, considerando las directrices presupuestarias, la normativa vigente con relación a los proyectos de inversión pública. Lo que vamos a tratar primeramente es el marco conceptual y normativo de proyectos de inversión. Esto es importante, estimados colegas, especialmente para que tengan conocimientos, o sea, para que tengan la concepción, la suficiente concepción en términos, en conceptos, en toda esa información que es necesaria para el manejo del CICIN-Web. Luego también tenemos que ver el tema del reglamento básico de preinversión. Este aspecto yo lo considero muy importante porque a partir de este reglamento básico de preinversión identificado las fases de un proyecto de inversión pública que también se registra en el CICIN-Web. Luego vamos a entrar en un tercer punto, ya el manejo mismo del CICIN-Web en los diferentes módulos, que sería el módulo de proyectos, el registro de un proyecto, manejo de dictámenes, sobre todo en la primera parte del punto 3. En la segunda parte del punto 3 estaríamos hablando del módulo de presupuesto plurianual, recursos, programación plurianual, y en el punto 3.3, el módulo presupuestario anual, clasificadores de programación presupuestaria, cierre presupuestario. El módulo 3.4 estaríamos hablando del módulo de seguimiento financiero, del módulo del seguimiento físico, módulo de cierre de proyectos, módulo de reportes, módulo de administración y recomendaciones. Entonces, este es el contenido que vamos a ver durante estos días. En la primera parte me gustaría que tomen mucha consideración en la primera parte, porque a partir de la primera parte ustedes mismos van a poder notar que la información que se describe en la primera parte es esencial para poder registrar lo siguiente, para poder hacer uso del manejo del CICIN-Web, ¿no?
Entonces empezaremos, estimados colegas, respecto al primer punto. Voy a desplegar una diapositiva para que puedan ustedes verlo. Podemos empezar, ¿ya? Ya. Empezaremos lo que es inversión pública. A ver, hay mucha diferencia, bueno, hay una diferencia en lo que se maneja a nivel teórico en los institutos, universidades, con relación a las concepciones o los conceptos que se maneja a nivel de administración pública con relación a la inversión pública, valga la redundancia, ¿no? En todo caso, desde el punto de vista de la administración pública, se llama inversión pública a todo gasto de recursos de origen público destinados a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y o capital humano, con el objeto de ampliar las capacidades del país para la prestación de servicios o producción de bienes, ¿ya? Entonces, inversión pública, con este concepto, nos está indicando que son todos aquellos recursos, ¿no?, que van a ir destinados, sobre todo, al tema de incrementar el capital físico. Estamos hablando, cuando hablamos de capital físico, de carreteras. Estamos hablando de infraestructura deportiva, educativa, infraestructura productiva, todo eso. A eso se llama capital físico, ¿no? Y capital humano cuando incrementamos las capacidades, ¿no? Incrementamos las capacidades de producción, capacidades en el tema de manejo de recursos hídricos, de recursos naturales, etcétera. Entonces, ese es el concepto. Y todos estos recursos son de origen público especialmente, ¿no? Entonces, ese es el concepto principal en lo que es la inversión pública, ¿ya? Ahora, también desde el punto de vista del concepto de lo que es inversión pública, ¿ya? Nos dicen que la inversión pública es un esfuerzo único, planificado y temporal. Ahora, ¿por qué se dice que es un esfuerzo único? El esfuerzo único es decir que solamente una sola vez se hace la inversión pública, ¿no? Planificado porque tenemos que seguir las etapas para poder ejecutar un proyecto de inversión, ¿no? Y temporal porque tiene una temporalidad, es decir, que empieza y tiene que terminar necesariamente. Ahora, cuando hablamos de un esfuerzo único, nos referimos, ¿no?, que al momento de hacer el uso de los recursos públicos para poder ejecutar proyectos de inversión pública, lo que nosotros tenemos que saber es, primero, ¿no?, que este esfuerzo va a ser solamente por única vez. ¿A qué me voy a eso? Y esto es uno de los hechos principales en lo que se llama inversión, lo que se denomina proyectos de inversión, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una carretera, ¿ya? Cualquier tipo de inversión, de cualquier tipo de carretera, solamente una sola vez vamos a invertir, ¿no?, ya sea en la apertura o en el asfalto. Posteriormente, cuando ya vamos a ver más adelante, que ya el tema del mantenimiento, los temas de mantenimiento, reparación, ya no se consideran un proyecto de inversión pública, ya se consideran otra fase de un proyecto, una fase de operación, lo que se denomina. Por eso se denomina un esfuerzo único. En temas de colegio, por ejemplo, ¿no es cierto?, solamente vamos a invertir en la ejecución de un colegio una sola vez, ¿no? Ya el tema del mantenimiento, el tema de las reparaciones, ya no se considera como inversión pública. Planificado, ¿por qué se denomina planificado?
porque para poder ejecutar un proyecto de inversión pública tenemos que seguir una planificación que va a estar determinado de acuerdo a un estudio, que va a estar determinado de acuerdo a unos términos de referencia, a unas especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando se determina que tiene que ser planificado. No podemos, al ejecutar un proyecto, no podemos empezar a ejecutar un determinado proyecto, ¿no?, sin tener una planificación. ¿Qué primero tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una segunda etapa? ¿Qué tenemos que hacer en una tercera etapa? ¿Qué tenemos que hacer en una cuarta etapa? Entonces, tiene que estar totalmente descrito todas las etapas de un proyecto en documentos que es necesario para la ejecución de un proyecto. Y temporal, ¿por qué? Porque el proyecto empieza una vez, empieza en una determinada fecha y tiene que concluir, ¿no? Tiene que concluir de acuerdo a lo programado. Entonces, por eso se denomina que un proyecto es un esfuerzo único, planificado y temporal. ¿Ya? También hay que saber que un proyecto de inversión pública tiene sus fases. Y esto es importante, estimados colegas, que tengan bastante esta concepción, estos conceptos del ciclo de vida de un proyecto. Y esto es lo que normalmente hay una falencia bastante en las instituciones públicas al momento de no saber cuáles son los ciclos de vida de un proyecto. Los ciclos de vida de un proyecto empiezan desde la preinversión, la inversión y la operación, ¿no? Eso, si un proyecto de inversión pública si nosotros tenemos un proyecto y no sigue este ciclo de vida del proyecto, no debería llamarse proyecto de inversión, ¿no? Con relación a la preinversión, ¿no?, la primera etapa de un proyecto es la preinversión. La preinversión nos denomina, nos especifica cuánto va a ser, qué características va a tener mi proyecto, cuál va a ser las especificaciones técnicas de mi proyecto, cuál va a ser, qué impactos ambientales va a tener mi proyecto, qué impactos socioeconómicos va a tener mi proyecto, cuáles va a ser la ingeniería del proyecto. Todas esas etapas de un proyecto propiamente dicho nos determina en la etapa de preinversión, ¿no? Esa es la primera etapa en la que se hace todos los análisis, todos los estudios, se determina todos los costos del proyecto, ¿no?, que va a tener ya al momento de la ejecución de un determinado proyecto. La etapa de inversión es cuando ya se le ejecuta el proyecto, ¿no? Cuando ya en términos comunes se diría ya cuando se construye el proyecto, ¿no?, cuando se ejecuta. Ya en la etapa de inversión pública es la etapa más fuerte, es más que toma mucho más tiempo en términos generales, ¿no?, donde ya se empieza a ejecutar, se empieza a construir un determinado proyecto, ¿no? Y la tercera etapa de un proyecto de inversión pública es la operación, ¿ya? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo se va a hacer cargo? ¿Quién va a ser el encargado de la operación, del encargado del mantenimiento? Pero en términos generales, solamente los proyectos de inversión, lo que se denomina inversión pública, es la fase de preinversión, inversión. La parte de operación, ¿no?, normalmente esta fase de operación ya es asumido con gastos de funcionamiento por parte de cualquier institución pública, ¿no? En el caso si queremos construir un colegio, por ejemplo, o un hospital, ¿no?, la primera parte de la inversión, ¿no?, sería la elaboración de la preinversión. En esta parte de la elaboración de la preinversión, ¿qué es lo que se va a especificar? ¿No? El diseño del proyecto,
de cuántos pisos va a ser, cuál va a ser la capacidad del proyecto, ¿no? Si tenemos el construir, por ejemplo, un hospital, tenemos que identificar de cuántas camas va a estar el proyecto de nuestro hospital, cuántos niveles va a tener, ¿no? Qué tipo de equipamiento va a necesitar el proyecto, ¿no? Cuáles las especificaciones técnicas referentes a la ingeniería del proyecto, ¿no? Respecto a los planos, respecto a los planos estructurales, a los diferentes planos que va a tener el proyecto. Entonces, en esta etapa de preinversión es la que se identifica todos esos conceptos, todos esos detalles, ¿no? Y en la etapa de inversión ya es la construcción misma, ¿no? Ya uno puede agarrar, contrata normalmente a una empresa, la empresa, de acuerdo a los planos que se especifican en la etapa de preinversión, se ejecuta. Ya la etapa de operación ya va a ser cómo va a funcionar, ¿no? Y esto la operación ya no es considerado como inversión pública, es netamente considerado como operación y estos gastos de operación normalmente se los realiza a través de gastos de funcionamiento de la institución. Entonces, ese es el ciclo de vida del proyecto. Y esto hay que tomar muy en cuenta, estimados colegas, porque no podemos nosotros, ¿no?, ejecutar un proyecto en su etapa de inversión si no hemos tenido una preinversión, ¿no? O si nosotros ejecutamos una preinversión y la preinversión resulta que es factible, tenemos que pasar a la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, siempre la etapa de inversión siempre va a ser sujeta a lo que nos dice la etapa de preinversión, ¿ya? Más adelante, en lo que es el reglamento de preinversión, vamos a hacer mucho más detalle en qué consiste, cuáles son los conceptos más en detalle sobre lo que es la preinversión, cuántos tipos de tipos de proyectos de preinversión puede existir, etcétera. Pero hasta por el momento ustedes tienen en esta etapa ya tienen que saber que un proyecto de inversión pública primero tiene que seguir el tema de que es un esfuerzo único, planificado y temporal. Tiene que seguir el concepto de que cualquier tipo de proyecto tiene que tener este ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y luego, este otro concepto también que es muy importante es el tipos de proyectos de inversión pública que se maneja en lo que es la administración pública, ¿no? Los tipos de proyectos hay dos tipos de proyectos, que son, la primera es los proyectos capitalizables y los proyectos no capitalizables. ¿Cuáles son los proyectos capitalizables? Y esto van a poder ver posteriormente que estos conceptos de proyectos capitalizables, no capitalizables, también entonces conceptos tienen que registrarse en el CICINHUE. Por eso estamos haciendo énfasis en estos conceptos, ¿no? Ahora, ¿a qué se denomina capitalizables desde el punto de vista de inversión pública? Los proyectos capitalizables son aquellos que contribuyen a la formación bruta de capital o la generación de activos intangibles, derechos, patentes y otros. En estos proyectos el costo total se considera capitalizable, ¿no? Es decir, ¿no?, que son aquellos proyectos que generan un capital que incrementan el capital físico de cualquier, de alguna institución, de las instituciones públicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una alcaldía, ¿ya? ¿No? Una alcaldía, ¿cuáles son sus competencias? Sus competencias, por ejemplo, es el tema de la infraestructura educativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo construyo
un colegio como entidad pública, como gobierno autónomo municipal, entonces el proyecto que yo voy a ejecutar, el proyecto de este colegio, va a ser un proyecto capitalizable, porque el objetivo final va a ser el colegio mismo, algo tangible, ¿no? Y además que va a incrementar mi capital, o sea, el activo o el activo de la institución, ¿no? Es decir, que al invertir en un colegio, ¿no es cierto?, va a estar reflejado que como alcaldía va a tener un mayor activo. A eso se refiere con incremento de activos, ¿no? En este caso, los proyectos capitalizables siempre van a ser algo físico, siempre van a ser algo que puedes ver, que puedes palpar, ¿no? A eso se denomina proyectos capitalizables, ¿no? Y que va a incrementar sobre todo el patrimonio de la institución. Hay otro tipo de proyectos que se denomina proyectos no capitalizables. Los proyectos no capitalizables son aquellos proyectos que incrementan el capital humano, social, cultural y medioambiental. A eso se denomina proyectos no capitalizables. Los proyectos no capitalizables, en muchos de los casos, ¿ya? ¿Cómo se puede identificar que son proyectos no capitalizables? Cuando yo planteo un proyecto, por ejemplo, de mejorar la capacidad de producción de los, de la capacidad de producción de los productores de papa. ¿Cómo voy a mejorar la capacidad de producción de los productores de papa? Dándoles capacitación dándoles asesoramiento técnico de cómo tienen que hacer un mejor riego, de cómo tienen que manejar mejor las plagas que tienen los tubérculos, la papa, de cómo tienen que hacer mejor el manejo de la comercialización, todas esas cosas, todos esos aspectos, ¿no? que van a incrementar su producción. Entonces, ese llegaría a ser un proyecto no capitalizable. ¿Por qué se llama un proyecto no capitalizable? Porque su objetivo no va a tener como objetivo fin una infraestructura, no va a tener un fin, un centro, un camino, etcétera. Va a ser dirigido a mejorar las capacidades de las personas, a mejorar las capacidades, en este caso, de los productores, como en este ejemplo específico. Por eso se denomina no capitalizables, ¿no? Entonces, es bien importante identificar en qué momento tenemos que ver cuándo es un proyecto capitalizable y no capitalizable. Y esto es uno de los conceptos que a veces es difícil de comprender cuando se plantea un proyecto, sobre todo proyectos integrales, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días vienen y mencionan que quieren ejecutar un proyecto, ¿no? Un proyecto, estas características, ¿no? Por ejemplo, el proyecto me indican que es implementación, me mencionan que es implementación la producción, incrementar la producción de hortalizas en el departamento de Cochabamba. Así me indica que quieren un proyecto. Desde el punto de vista, ¿no? Si uno analiza el proyecto que quieren ejecutar, ¿no? que han querido ejecutar, ya, el proyecto, cuando dice incrementar la producción de hortalizas en el departamento de Cochabamba, parecería que es un proyecto no capitalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a incrementar la producción de hortalizas en el departamento de Cochabamba? Es a través de capacitaciones a los productores,
vas a dar capacitaciones en el tema de cómo tienen que manejar las semillas, cómo tienen que manejar el suelo, cómo tienen que manejar el tema del riego, cómo tienen que implementar el tema de la producción del manejo de agua, etc. Entonces, eso aparentemente es un proyecto no capitalizable, ¿no? Desde un punto de vista para su inscripción, ¿no? Pero al momento de analizar el proyecto, resulta que un determinado proyecto, ¿qué comprendía? ¿No? Comprendía, por ejemplo, la ejecución de centros de producción, ¿no? Un centro de producción es agarrar, hacer infraestructura, construir infraestructura, huertos, para poder contribuir a la mejora de la producción de hortalizas. Si vemos desde ese punto de vista, el proyecto llegaría a ser un proyecto capitalizable, ¿no? Porque ya el fin del proyecto va a ser, si bien va a ser la contribución de la producción, pero sus componentes de este proyecto, ¿no? Ya es la construcción de un centro de acopio, centro de producción. Entonces ya llega a ser un proyecto capitalizable, ¿no? Entonces, estos conceptos, sobre todo lo que es un proyecto capitalizable, lo que es un proyecto no capitalizable, lo tenemos al momento de registrar en el CICIN web, al momento de registrar la problemática que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, tenemos que identificar al momento de registrar, tenemos que nosotros estar seguros qué tipo de proyecto va a ser, ¿no? Este es uno de los temas muy importantes, estimados colegas, que hay que tomar en cuenta al momento de registrar, al momento de registrar en el CICIN web un proyecto. ¿Ya? Pasemos. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un proyecto? El segundo punto, ¿no? Y esto es lo que ya les estaba identificando, lo que ya les estaba explicando en la anterior diapositiva. Es identificar la necesidad, ¿no? No los síntomas. ¿A qué se refiere esto específicamente? Cuando identificamos la necesidad, quiere decir que nosotros como usuarios del CICIN web, como usuarios de lo que vamos a registrar un proyecto, tenemos que darles los lineamientos, sobre todo en las unidades, las unidades que van a ejecutar los proyectos, identifiquen adecuadamente cuál es la necesidad de un proyecto. Si yo agarro y digo, ¿no? Mi necesidad, ¿no? Mi necesidad es mejorar la calidad de la producción de hortalizas. Esa es mi necesidad, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a mejorar la calidad de las hortalizas? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a identificar? Voy a identificar la necesidad, pero ¿cuál va a ser el hecho de que me va a ayudar me va a permitir, ¿no? El tema de poder ayudar a esta necesidad, ¿no? Entonces, esa es la primera fase de cómo identifico una necesidad. Hay un ejemplo que siempre nos han colocado en el BIFE,
respecto a cómo tenemos que identificar un proyecto de inversión pública, ¿no? ¿No? Y el hecho es lo siguiente. Si nosotros, si una familia, por ejemplo, ¿no es cierto?, se identifica que los miembros de la familia enferman demasiado, enferman constantemente, ¿no? La necesidad sería, la necesidad llegaría a ser el tema de las personas de la familia se están enfermando constantemente, ¿ya? Esa es la necesidad. Se ha identificado que tenemos que solucionar la constante en este caso el tema de que se enferma toda la familia esté enferma constantemente, ¿ya? Entonces, al hacer el análisis, vemos que al hacer un análisis de por qué se están enfermando la familia, se identifica que existe en la casa donde están viviendo, se identifica que la casa tiene deficiencias en la infraestructura, ¿no? Que todo el tiempo entra agua, entra aire, no está totalmente aislado la casa. Entonces eso deriva a que las personas se estén enfermando constantemente. Entonces, la necesidad, o sea, para satisfacer esta necesidad, esta necesidad de que ya no se enfermen la familia. Entonces, ¿cuál sería el hecho que tenemos que hacer o la acción que tenemos que hacer? La acción que tenemos que hacer es, pues, reparar la casa de tal forma que no se enfermen las personas y no luchar contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque si nosotros luchamos contra la enfermedad, o sea, decimos que se cure la persona, se cure la familia, nuevamente, pasado un tiempo, nuevamente va a existir esa enfermedad, nuevamente van a estar resfriados, nuevamente van a estar mal de salud, ¿no? Entonces, al momento de identificar un proyecto de inversión pública, es lo mismo que tenemos que hacer. Si nosotros identificamos, ¿no?, que en un municipio o en una localidad, en una comunidad, ¿no?, las personas, los habitantes de la comunidad requiere, o sea, existe deficiencia en la salud, existen deficiencias en la salud de las personas, ¿no? Y al analizar la situación, resulta que las personas una calidad baja de agua potable, ¿no?, que no tienen la suficiente calidad del agua potable. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ver? No de dónde viene el agua, ¿no?, o no de cómo se está tratando el agua. Tenemos que ver si en la comunidad existe, ¿no?, cuál va a ser la solución para que las personas no se enfermen con problemas gástricos, con problemas estomacales. Entonces, nuestra solución será, pues, elaborar un sistema de agua potable que esté acorde a que satisfaga esa necesidad de contar con agua potable dentro de nuestra comunidad. Ese va a ser cómo se identifica nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Y como les decía, una vez identificamos el problema, ¿cuál va a ser nuestra solución? ¿No?
Si nosotros en una comunidad identificamos nuevamente que existen muchos problemas estomacales referentes por el tema del consumo de agua, nuestra solución va a ser, pues, en todo caso, mejorar el agua potable. ¿Cómo se va a mejorar el agua potable? A través de un sistema que purifique el agua, que maneje mejor el agua, que distribuya mejor el agua, ¿no? Que no se contamine el agua a través de un sistema de agua potable. Ese va a ser, ¿no?, cómo identificamos el problema. No vamos a agarrar y vamos a decir, ¿no?, el problema es que las personas que la comunidad se está enfermando constantemente del estómago por el consumo de agua. Entonces, no vamos a agarrar y vamos a decir, no, entonces les daremos medicamentos para que ya no tengan ese problema, problemas estomacales por el tema del consumo de agua. Eso no va a ser la solución. La solución tiene que ir al problema mismo, ¿no es cierto? La solución tiene que ir a solucionar el problema que hemos identificado, ¿no? Y no colocar solamente parches. Tenemos un proyecto de inversión pública, está orientado a solucionar problemas de fondo, problemas de necesidades, ¿no? Esa es la forma de que cómo tenemos que ver la concepción de un proyecto, ¿no? Ahora, el otro, bueno, eso sería en el tema de cómo identificamos un proyecto, de cuál es la vida de un proyecto, cuál es el ciclo de vida de un proyecto, cómo tenemos que identificar el problema de un proyecto y dar cómo se va a solucionar. Esos conceptos, necesariamente, colegas, si bien no estamos, como ya les mencioné, no estamos entrando al manejo del sistema, pero estos conceptos son muy importantes que nos van a servir de mucho al momento de registrar información en el SISINWeb. ¿Ya? Otro de los aspectos que tenemos que saber de un proyecto de inversión pública es la denominación. No podemos nosotros denominar con cualquier nombre, por así decirlo, a un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión pública tiene que tener 3 componentes. El primer componente es la acción. El segundo componente es el objeto y la localización. La acción significa qué yo voy a hacer con el proyecto de inversión pública. Voy a hacer una construcción, voy a hacer una implementación, voy a hacer un empedrado, voy a hacer un asfaltado, una construcción, como ya mencionaba, que va a ser tal vez un asfaltado, un camino, un qué voy a hacer. Ese significa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acción, qué efectos va a tener mi proyecto al momento de la ejecución, ¿no? El objeto es a qué va a estar dirigido, qué fin va a tener mi proyecto, y la localización, dónde va a estar ubicado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy denominando un proyecto, la acción, si yo quiero construir un proyecto, una carretera, entonces yo voy a colocar como acción la construcción, ¿ya? Ese va a ser mi acción. Mi objeto, ¿qué va a ser? Mi objeto va a ser qué tipo de construcción voy a hacer. Si va a ser una carretera, hay carreteras asfaltadas, hay carreteras empedradas, hay carreteras, hay apertura de caminos, ¿no? Entonces yo voy a decir construcción de un camino asfaltado, ¿no? ¿En dónde? ¿Dónde va a estar localizado mi proyecto? ¿No? Por así decirlo, en el municipio del Alto, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, mi acción va a ser construcción, ¿de qué? De un camino asfaltado.
o de un camino con asfalto rígido, ¿no? ¿En dónde? En el municipio, en el distrito 5 del municipio del Alto. Ese va a ser mi nombre. Yo no puedo denominar a un proyecto de inversión pública con cualquier denominación. Siempre tiene que tener este tema de acción, objeto y localización. Siempre. El sistema, de hecho, ¿no? De hecho, ya adelantándome en cómo se maneja el sistema te maneja cierto tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, las acciones de construcción, las acciones de apoyar, las acciones de fortalecer, las acciones de mejoramiento, ¿no? Todas esas acciones ya están predefinidas. Entonces, ese es uno de los temas que siempre hay que tomar en cuenta al momento de la denominación del proyecto de inversión pública, ¿no? Y otro de los aspectos importantes es la localización. Un proyecto de inversión pública tiene que estar localizado, identificado en un punto específico, ¿no es cierto? Yo no puedo tener proyectos de inversión pública ambiguos en su localización. Ese es otro de los aspectos importantes que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no puedo agarrar y decir construcción de caminos en el departamento de Cochabamba. Eso no es un proyecto de inversión pública. ¿Por qué no es un proyecto de inversión pública? Porque Cochabamba, por ejemplo, puede tener N caminos, N carreteras, muchos caminos departamentales. Entonces, si yo agarro y digo construcción de caminos en el departamento de Cochabamba, no sé en dónde van a estar ubicados. Para realizar el propio seguimiento es demasiado ambiguo. Yo tengo que especificar dónde va a estar ubicado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser más específico, yo diré, pues, construcción de camino asfaltado, ¿no? En la localidad, qué sé yo, en la localidad de Comarapa, municipio de Misque, ¿no? De esa forma yo tengo que especificar. Entonces, ese es otro de los conceptos que tenemos que saber identificar en un proyecto de inversión pública. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber si mi idea es un proyecto de inversión pública? ¿No? Ya hemos dicho, primero, la primera prueba que ya les he mencionado, que tiene que tener un ciclo de vida, que sí o sí tiene que tener el ciclo de vida el proyecto. Tiene que tener su preinversión, ejecución y operación. Si un proyecto que estamos planteando solo llega a la ejecución del proyecto y no sabemos quién lo va a operar, quién lo va a dar la operación del proyecto, entonces no es un proyecto de inversión pública, ¿no? Ha existido, en muchos, no solamente en la gobernación, sino en muchas otras instituciones, se han planteado proyectos que no tenían el tema de la operación, que hacían las inversiones, pero eran gastos, o sea, todo el tiempo era gasto, todo el tema de la inversión, en la etapa de inversión, y nunca se podía concretar en la etapa de operación. Entonces, ese es una de las pruebas para identificar que el proyecto que lo que estamos proponiendo realmente es un proyecto de inversión pública, ¿no? Que tiene que seguir su ciclo de vida. También tenemos que verlo, ¿no? Otro de los aspectos importantes sobre el tema de presupuesto y de impuesto. Y esto es importante
que está relacionado al tema de planificación, ¿no? Al tema de que un proyecto tiene que estar planificado, ¿no? Al momento de decir que está planificado, tenemos que saber cuánto es nuestro costo de un proyecto. Un costo de un proyecto, ¿no? De acuerdo a lo que está planificado, se puede ejecutar en 1, 2, 3, 4, hasta 5 años. Existen proyectos que se han ejecutado en más de 5 años. ¿Por qué? Por la complejidad del proyecto, ¿no es cierto? Pero, ¿no? Cuando nosotros determinamos cuánto cuesta el proyecto, cuánto es el costo total del proyecto, ¿ya? La diferencia con el presupuesto es cuánto de presupuesto se le va a asignar en un determinado año, ¿no? Para que puedan entender, ¿no? Nosotros sabemos que el presupuesto de cualquier institución es anual, ¿no? Empieza el 31 de enero, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿no? En el caso de un proyecto de inversión pública, al tratarse en su ejecución, que puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años, el presupuesto solamente se considera lo que se va a ejecutar en la gestión, solamente en la gestión, ¿no? Si un proyecto, por así decirlo, en su estudio costaba 10 millones de bolivianos y se va a ejecutar en 5 años, ¿no? Tendría que ser cada año aproximadamente 2 millones de bolivianos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el presupuesto que se va a asignar el primer año va a ser 2 millones de bolivianos. El presupuesto que se va a asignar en el segundo año va a ser otros 2 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre costo y presupuesto, ¿no? Y eso también ustedes van a poder ver, está reflejado en el proyecto, en el estudio que está reflejado, que los datos de estos conceptos, que es costo total del proyecto y presupuesto, también se refleja en el CICIN-Web, ¿no? Ahora, otro de los aspectos importantes, ¿qué tipo de información se registra en el CICIN-Web? Ya estoy entrando ya un poco más entrando ya al tema de los datos que se registran en el CICIN-Web. Por ejemplo, se hace en el registro del proyecto, se registra todos los conceptos que les he mencionado. El tema de la acción, objeto, localización. Se identifica eso, ¿no? Se identifica el problema del proyecto, la solución que estamos planteando, los objetivos generales, los objetivos específicos. Eso se registra en el CICIN-Web. Otro dato también que se registra en el CICIN-Web es la etapa, ¿no? Es la etapa del proyecto. ¿En qué etapas está? ¿Está en la etapa de preinversión o está en la etapa de ejecución? También se registra el tema del costo total del proyecto. ¿Cuánto es el costo total del proyecto? ¿No? Entonces, esa información que les he estado explicando, las diferencias, el tipo de proyectos también que se registra, el tipo de proyectos capitalizables, no capitalizables, todas esas etapas, todos esos conceptos se van registrando en el CICIN-Web. A partir del registro del CICIN-Web, a partir de esos registros generales en el CICIN-Web, la siguiente etapa es la emisión de dictamen. Un dictamen es una declaración jurada, por si acaso, estimados colegas, en la que la MAE de cualquier institución
está declarando que la información que se está registrando en el sitio web es la adecuada, es la que se está respaldada por documentación, ¿no? Luego también se registra la programación de la inversión. La programación de la inversión se refiere a cómo vamos a programar el proyecto de inversión pública. A partir del costo total del proyecto, cuánto vamos a programar en el primer año, cuánto vamos a ejecutar en el segundo año, cuánto se va a programar en el tercer año, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese concepto también nos permite hacer una planificación de cómo se va a ejecutar el proyecto y esa planificación es registrada en el sitio web, ¿ya? La programación presupuestaria, ¿no? ¿Qué partidas presupuestarias se van a utilizar? ¿Qué partidas, si se van a utilizar el tema de construcciones, el tema de equipamiento, en qué momento se va a hacer el tema de equipamiento, etcétera? A eso se refiere, ¿no? Luego, bueno, también ahí existe el tema de cierre y emisión de dictámenes del proyecto de presupuesto, que eso les voy a indicar ya al momento del registro de la información de lo que corresponde al momento de registrar como todos nuestros proyectos en el anteproyecto de presupuesto. No nos olvidemos que en cualquier institución pública existen dos momentos que podemos inscribir cualquier proyecto. El primer momento es cuando se está elaborando el anteproyecto de presupuesto, ¿no? El POA, cuando se está elaborando, esto normalmente se lo elabora en el mes de agosto, septiembre, y el segundo momento es a través de modificaciones presupuestarias. Entonces, en estos dos momentos es que nosotros podemos inscribir un proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta al momento de registrar la información en el sitio web es la priorización del proyecto. Bueno, desde hace varios años atrás, ¿no? El sitio web, anteriormente en el sitio web se podía registrar cualquier proyecto hasta por un boliviano. Normalmente eso lo hacían en los municipios. En los municipios, por temas políticos, por temas de presiones de las organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Te decía, no, inscríbemelo mi proyecto, inscríbemelo como sea, y la cuestión es que esté inscrito el proyecto en el POA. Así te decía, aunque con un boliviano, ¿no es cierto? Pero actualmente ya no podemos hacer eso. Nosotros, como usuarios del sitio web, tenemos que presupuestar o tenemos que priorizar los proyectos. La primera prioridad en asignación de recursos, en la inscripción de proyectos de inversión pública, es el tema de, primero, proyectos de inversión de continuidad. Siempre, primero tenemos que priorizar proyectos de continuidad. Y eso está delimitado en el artículo, está definido en el artículo 13 de la ley 317, ¿no? Y artículo 32 del decreto supremo 2644. Pero en la ley 317 te define que nosotros tenemos que dar prioridad a los proyectos de inversión, a los proyectos de continuidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que dar prioridad a los proyectos de continuidad? Porque no te podemos dejar proyectos a medio construido, a medio ejecución. Por eso es importante que nuestra primera prioridad sea proyectos de continuidad. Nuestra segunda priorización tiene que ser proyectos con financiamiento o contraparte asegurado, ¿no? Es decir,
¿no? Los proyectos de continuidad son aquellos que ya tienen contratos de por medio, que ya están avanzando en las obras, que ya se están ejecutando, ¿no? A eso se llaman proyectos de continuidad. Proyectos con contraparte asegurado son proyectos mediante la cual nosotros, ¿no?, transferimos los recursos a otra entidad para que se ejecute, o otra entidad nos transfiere recursos para que ejecutemos conjuntamente. A eso se refiere los proyectos con contraparte. En todo caso, los proyectos de contraparte siempre se van a basar en convenios, ¿no? En convenios firmados entre diferentes instituciones para garantizar la ejecución de un determinado proyecto. A eso se refiere. Luego, en un tercer nivel de importancia están los proyectos estratégicos y de impacto, ¿no? Esto va a determinar mucho de acuerdo a tu PTDI o a tu PI, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos vas a priorizar que sean estratégicos? Luego, en un cuarto nivel están otros proyectos nuevos como última opción, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros tenemos que priorizar, ¿ya? Y en el CICIG, por si acaso, ya como les mencioné, ya no se puede inscribir proyectos por querer. Tenemos que garantizar, si queremos inscribir proyectos nuevos, tenemos que garantizar que todos nuestros proyectos de continuidad estén concluidos, ¿no? Tampoco podemos inscribir proyectos que no tengan garantizado el financiamiento, todo el financiamiento, ¿no? Por eso, bueno, desde hace varios años atrás, tiene un módulo de programación plurianual. En la programación plurianual, yo ya comprometo recursos de las siguientes gestiones para un determinado proyecto. Si no tengo garantizado el total de los recursos para un proyecto, para un determinado proyecto, el sistema no me permite inscribir, ¿no? Esas son ya las restricciones que tiene el sistema. Por eso, estos conceptos, cómo priorizarlo, cuáles son las consideraciones que tengo que seguir, que tengo que tomar en cuenta al momento de la inscripción, esos son los conceptos básicos para luego ver cómo se maneja el CICIG web, ¿no? Luego, como ya les mencionaba, ¿no? En el sistema ya se registra la problemática, ¿no? Y esto se va, ¿de dónde normalmente sacamos esta información? Esta información normalmente se lo extrae de la documentación. ¿Referente a qué? Cuando es en la etapa de preinversión, cuando es en la etapa de ejecución, ¿no? Vamos a sacar del estudio, de la preinversión. ¿Cuál ha sido la problemática identificada? ¿Cuál ha sido la solución de la problemática identificada? Los objetivos específicos, los objetivos generales, los objetivos específicos, ¿no? En todo caso, la problemática siempre te va a identificar qué problema se está presentando para que nosotros propongamos el proyecto de inversión. Luego se va a registrar el tema de la localización geográfica. Es más, ¿no? El sistema te permite identificar con puntos cardinales, con una georreferenciación, ¿no? Nosotros tenemos que identificar dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? Un punto, 2 puntos, si va a ser, por ejemplo, un hospital, tenemos que identificar dónde va a estar ubicado el proyecto. Si va a ser un colegio, una escuela, tenemos que identificar con puntos de georreferenciación dónde va a estar ubicado nuestro proyecto. Por eso ahí yo les decía, ¿no? Que no podemos identificar un proyecto en su localización ambigua, ¿no? Cuando yo estoy determinando
construcción de pavimento, construcción de caminos en el departamento de Cochabamba, eso no voy a poder identificar. ¿Por qué no voy a poder identificar? Porque hay N caminos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que identificar construcción del camino en tal localización, en tal municipio. Ahí sí yo voy a poder identificar dónde va a estar ubicado, ¿no es cierto? El sector, ¿no? Bueno, el sector se refiere a dónde va a estar, a qué sector va a apoyar la ejecución de un proyecto, al sector agropecuario, al sector de educación, al sector de salud, al sector medioambiental, al sector turismo, al sector, ¿a qué sector? Un proyecto tiene que identificarse a qué sector económico va a apoyar en beneficio del municipio, en beneficio del departamento, en beneficio del ministerio, si estamos trabajando en un ministerio, etcétera. Tiene que identificarse claramente el sector, ¿no? Normalmente esto va a depender mucho de las competencias que tiene una determinada entidad, ¿no? En el caso de los municipios, ¿no? Tienen sectores o está relacionado sus competencias a los sectores de educación, a los sectores de salud, a los sectores productivos, a los sectores de turismo, etcétera. Pero no podemos agarrar, por ejemplo, al sector de las Fuerzas Armadas, porque ya eso es un sector, al sector de defensa, ¿no? Porque eso ya es una competencia privativa del gobierno central. Entonces yo no puedo ejecutar un proyecto destinado a un sector que no me corresponde, ¿no? A eso se refiere el sector. La etapa componente, también la etapa componente se refiere en qué etapa vamos a inscribir el proyecto, en qué etapa va a ser, preinversión, ¿no? O inversión, ¿no? Entonces toda esa información se va registrando ya en el sistema. También tenemos que identificar las metas o productos que va a tener el proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser mi meta? ¿No? ¿Cuál va a ser mi producto de un determinado proyecto? Si yo quiero construir un empedrado, por así decir, de 10 kilómetros, yo voy a colocar cuál va a ser mi meta. Empedrado de 10 kilómetros, ¿no? En tal municipio o en tal localización, ¿no es cierto? Entonces tenemos que identificar. El tema de las metas tiene que estar bien definido. Tiene que tener las unidades de medida bien definidas, ¿no es cierto? Si yo voy a construir, por ejemplo, un hospital, tengo que identificar de cuántos metros cuadrados va a ser mi hospital, de cuántos niveles va a ser mi hospital, de cuántas camas va a tener mi hospital. Entonces, esas son las metas que tengo que identificar en mi proyecto, ¿no? Ha existido muchas veces proyectos que me han colocado un sinfín de metas, ¿no? Metas de qué era, metas de, incluso han llegado al tema de cuál ha sido la meta, algunas metas que han colocado, por ejemplo, cursos de capacitación. Mi meta no es pues hacer cursos de capacitación de un proyecto, ¿no es cierto? Tendría que ser productores capacitados. ¿Cuántos productores capacitados voy a tener en mi meta de mi proyecto, ¿no? Si fuera un proyecto no capitalizable, ¿no? ¿A cuántos productores voy a llegar con mi proyecto? A eso se refiere con metas. El tema de empleos, ¿no? ¿Cuántos empleos va a generar mi proyecto? ¿No? ¿Cuántos empleos voy a poder generar a través de mi proyecto de inversión pública, ¿no? Y bueno, las marcas de clasificación se refiere que sea un proyecto de alta, mediana o baja, pero eso ya es
y es dependiendo a lo que yo pueda clasificar internamente dentro de la institución el tema de las marcas de clasificación. Pero los otros datos, ¿no? De problemática, localización, el tema de metas, el tema de empleos, el tema de la etapa, esos sí son datos que tenemos que tener mucho cuidado al momento de registrar, ¿no? Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, es en la etapa de componente, ¿no? Yo, por ejemplo, al momento de registrar un proyecto en la etapa de preinversión, yo no puedo agarrar si yo he registrado un proyecto en la etapa de ejecución propiamente dicho, ¿ya? No puedo agarrar y decir que voy a obviar lo que he registrado y voy a volver a la etapa de preinversión. Eso no existe, ¿no? Como ya hemos explicado, nuestro proyecto tiene que seguir una vida, un ciclo de vida. Preinversión, inversión y operación, ¿no? En el tema de la operación, yo no puedo ir de atrás para adelante, siempre tengo que ir, ¿no? En ese nivel de mi ciclo, ¿no? Pero no puedo yo volver atrás, ¿no? Y en el sistema te restringe. Si vos agarras y registras en la etapa de preinversión, no puedo yo posteriormente querer cambiar a la etapa si he registrado en la etapa de ejecución, yo no puedo agarrar y decir posteriormente voy a volver a la etapa de preinversión. Tengo que identificar en qué etapa estoy inscribiendo mi proyecto, ¿no? Luego, ¿qué errores se cometen normalmente al momento de registrar un proyecto? Primero, el primer error, que no puedo programar parcialmente. Y este es uno de los errores que se comete es un error que quieren inducir en la ejecución de un proyecto, ¿no? Cuando yo registro un proyecto, yo tengo que registrar todo el proyecto en su conjunto, ¿no? Si, por así decirlo, si mi proyecto era de la ejecución de un proyecto de una escuela, ¿ya? Y por X motivos, la institución donde yo estoy trabajando me dice, no, primero vamos a registrar como obra gruesa, ¿no? Y luego, una vez concluida como obra gruesa, vamos a inscribir como obra fina, ¿no? Luego, el muro perimetral, ¿no? Un proyecto de inversión pública tenemos que registrarlo en su conjunto, con todos los componentes que va a tener el proyecto, ¿ya? Si yo voy a construir un proyecto, una escuela, no puedo dividirlo por componentes, ¿no es cierto? Tengo que escribirlo el total. Ahora, ¿no? Una cosa es inscribirlo y otra cosa es ejecutar, ¿no? A veces por temas financieros, a veces dicen, ya lo voy a licitar solamente obra gruesa, pero eso, bueno, eso lo pueden hacer, pero técnicamente está mal enfocado. Yo tengo que elaborar, tengo que licitar por todos los componentes, ¿ya? Y por eso también no se puede inscribir el proyecto dentro del CICINHUEC como proyecto, por así decir, construcción de obra gruesa del colegio Tantos. No se puede hacer eso. Va a ser construcción del colegio Tantos, con todos los componentes que corresponden, ¿no? Por eso también existe la plurianualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer año, ¿no? En el primer año yo voy con el presupuesto que yo lo he asignado, ¿no? Yo voy a poder solamente ejecutarlo hasta la obra gruesa, ¿no es cierto? Pero ya en el segundo año ya voy a destinarlo el demás del proyecto para su conclusión, ¿no? A eso se refiere la plurianualidad. Pero no se puede inscribir el proyecto con componentes parciales. Ya a eso se refiere de no inscribir parcialmente por componentes. Tenemos que inscribir el total del proyecto. Luego tampoco tenemos que hacer
fraccionar innecesariamente un proyecto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y esto ocurre normalmente, bueno, en el tema de proyectos de inversión pública, a veces se fracciona, sobre todo en temas de carreteros, ¿ya? Pero no podemos fraccionar, si nuestro proyecto de inversión pública solamente te permiten hacer por tramos, por así decirlo, en proyectos carreteros, en proyectos de infraestructura vial. ¿Por qué en temas de infraestructura vial sí se permite hacer por tramos? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo tengo un camino de 20, 30 kilómetros, que es el total del camino, ya un proyecto de esa índole normalmente cuesta bastante plata, ¿no? Estamos hablando de que puede estar tranquilamente sobre los 50, 60 millones de bolivianos un camino con esa distancia, ¿no? Ahora, tener los 50, 60 millones de bolivianos comprometer para un solo proyecto desde el punto de vista de una institución pública es bien complicado, ¿no? Es complicadísimo solamente destinar para un camino tanta plata, aunque sea en varios años. Entonces, normalmente lo que se hace es ejecutarlo por tramos, ¿no? El tramo 1, por así decirlo, va a ser de 10 kilómetros. El tramo 2 va a ser de los otros 10 kilómetros. Pero la diferencia es que en este primer tramo yo voy a concluir con todos los componentes, ¿no? Ya sea si va a ser la capa base, la capa subbase, el empedrado o el asfaltado, las cunetas, los desagües fluviales, en ese pedazo que voy a ejecutar. Luego, una vez concluida, yo voy a hacer otro tramo y otro tramo, así sucesivamente. En ese aspecto sí se puede hacer, se puede fraccionar un proyecto. Pero tampoco puedo agarrar y decir, si yo tengo 20 kilómetros que tengo que ejecutar, mi primer tramo va a ser de 1 kilómetro, luego otro kilómetro, luego otro kilómetro. Así, ¿cuánto tiempo va a durar la ejecución del proyecto? 20 años. No, tampoco podemos hacer. Tenemos que ver que lo que se esté proponiendo sea algo coherente, algo técnicamente factible, ¿no es cierto? Y eso es nuestra labor como usuarios del CICINVER, tratar de orientarlos de qué manera va a ser mejor la ejecución del proyecto, ¿no? Luego, tampoco errores que no se deben cometer es atomizar los proyectos. Atomizar los proyectos significa hacer proyectos pequeñitos, ¿no es cierto? Un proyectito aquí, otro proyectito aquí, otro proyectito allá. Entonces, lo que tenemos que orientar es que se hagan proyectos de impacto, proyectos que sirvan a la sociedad, y no para satisfacer tal vez a ciertos sectores. Tenemos que ver desde el punto de vista de que un proyecto realmente sea necesario en la ejecución y pueda llegar a más población, a satisfacer las necesidades más urgentes, ¿no es cierto? Normalmente esto pasa en las alcaldías. La atomización de los proyectos es sumamente común en las alcaldías, ¿no? Agarran un proyectito de empedrado de una calle, agarran otro proyectito de empedrado de otra calle. No, deberían hacerse proyectos que puedan viabilizar, que puedan ser más de impacto, ¿no? A eso se refiere. Tampoco lo que se tiene que hacer es incluir proyectos que no son de tu competencia, ¿no? En este caso, proyectos que no sean de tu competencia estarían tomando en cuenta, si yo como municipio, ¿no? A veces por temas de presión social te dicen, ya tienes que construir un hospital de tercer nivel. No correspondería, ¿no? Porque los hospitales de tercer nivel es para las gobernaciones. O como gobernaciones te digan, por temas de presión social, que te digan, tienes que construir un hospital de cuarto nivel. Eso no corresponde, porque sería una competencia del nivel nacional. A eso se refiere, que nosotros no podemos incluir proyectos de inversión pública que no sean nuestra competencia, ¿no? Y si queremos elaborar
un proyecto de inversión pública que no es nuestra competencia, necesariamente tenemos que hacer a través de convenios, ¿no es cierto? O nosotros transferimos recursos o la otra entidad que tiene la competencia nos transfiere recursos y competencias, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se tiene que ver a nivel de convenios, ¿no? Pero desde hecho que nosotros no podemos ejecutar un proyecto que no es nuestra competencia. No podemos ejecutar si no tenemos un convenio de por medio o si no está especificado a través de un convenio. ¿Por qué? Porque eso sería malversación de recursos. Eso ya tendría la responsabilidad, ¿no? Ya tendríamos, ya estaría llegando al tema de responsabilidad a la MAE y a los que han ejecutado el proyecto. Es importante eso, estimados colegas, que tomar en cuenta que no podemos ejecutar proyectos que no es nuestra competencia, ¿no? Salvo que exista un convenio de por medio, ¿no? También el tema de presupuestar en un proyecto de inversión pública lo que son proyectos de gastos recurrentes. Estos normalmente tratan de imponer en ciertos proyectos de inversión pública gastos recurrentes, ¿no? El tema de viáticos, el tema de pago de la operación del proyecto mismo, ¿no es cierto? Por eso es importante, como les decía, el tema de un proyecto de inversión pública tiene que ser, es un esfuerzo único, planificado y temporal, ¿no? Si hemos concluido el proyecto, si ya hemos concluido la infraestructura, si ya hemos terminado el tema de, qué sé yo, el tema de asistencia técnica, capacitación a los beneficiarios del proyecto, una vez se ha terminado todo eso, ¿no? La operación ya no puede ser a cargo del proyecto, tiene que ser a cargo de funcionamiento, a cargo de gasto corriente, ¿no? Ya no podemos nosotros poder colocar gastos recurrentes, ¿no?, en el costo del proyecto. Luego, otro error que no podemos no podemos incluir, es el tema de incluir proyectos sin financiamiento, a lo que les indicaba anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos que garantizar el costo total del proyecto. No podemos nosotros inscribir un proyecto donde nos digan solamente inscribirlo por inscribir, ¿no? Tenemos que ver si al inscribir el recurso, cuánto de recursos estamos comprometiendo de los segundos, de las futuras gestiones. ¿Vamos a poder cubrir o no se va a poder cubrir?, ¿no? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer desde el punto de vista del CICINHUE. El CICINHUE tiene mucho que ver con el tema de planificar a mediano y a largo plazo, ¿no? Tiene que ver cuánto ya se está comprometiendo por proyectos de continuidad, cuánto ya se está comprometiendo recursos para proyectos con contraparte, ¿no? Esta herramienta ya nos puede permitir, el CICINHUE ya nos puede visibilizar cuánto ya está comprometido para las futuras gestiones y hacer un análisis en nuestra entidad pública de cuántos son nuestros recursos recurrentes versus cuánto ya está comprometido por proyectos de continuidad. Y si dentro de este análisis no estamos garantizando el total del proyecto, entonces es preferible decir objetivamente que no es factible la inscripción de un proyecto, ¿no? Entonces, a eso se refiere sin financiamiento, certificación correspondiente, no incluye, ¿no? Esto es casi lo mismo en el tema de no identificar fuente y organismo financiador, quién va a financiar el proyecto, con qué fuentes de financiamiento se va a financiar el proyecto, ¿no? Si no se identifica, no podemos inscribir un proyecto así por así nada más. Luego también el tema, como ya les mencioné hace varias diapositivas atrás, ¿no?
no podemos presupuestar el costo total del proyecto en una sola gestión. Va a determinar cuánto es el costo total del proyecto y versus cuánto tengo que estar asignando año tras año, ¿no? A eso se refiere el tema de presupuestar solamente lo que corresponde a la gestión y no el total del proyecto, ¿no? Solamente se puede presupuestar el costo total del proyecto si el proyecto va a iniciar en una determinada gestión y va a concluir en la misma gestión. Caso contrario, no tenemos que alargarlo para el siguiente año y inscribirlo como proyecto de continuidad. Y luego tampoco podemos incluir un proyecto en que tenga ambas etapas, ¿no? Es decir, que tenga etapas de preinversión y que tenga en la etapa de ejecución. No podemos inscribir un proyecto que tenga ambas etapas, ¿no? Tenemos que incluir proyectos o está en la etapa de preinversión o está en la etapa de inversión, no ambas, ¿no? Y luego otro que siempre sale a la luz: proyectos de inversión pública sin documentación. Normalmente esto es muy recurrente en las instituciones públicas, en las alcaldías, en otras instituciones donde indica inscribir el proyecto, luego se regulariza, ¿no? Si no tenemos documentación, si no tenemos informes que están viabilizando el proyecto, no deberíamos inscribir en el SICIN web. Así de sencillo, ¿no? Tiene que tener toda la documentación, todo proyecto a ser inscrito tiene que tener su documentación. No se olviden que una parte del proyecto de inversión pública, del registro del SICIN web, es el dictamen, que les voy a mostrar el día de mañana ya, ¿no? Este es el proyecto de inversión. Los proyectos de inversión generan un dictamen, que es una declaración jurada. Y en la declaración jurada indica que la información que estamos registrando es la adecuada, que está totalmente respaldada. Entonces no podemos nosotros registrar proyectos sin documentación, ¿no? Pero bueno, también ya para que ya empiecen a tomar en cuenta que también la información que genera el SICIN web genera un código SICIN. Este código SICIN va a ser el carnet de identidad del proyecto, que se va a iniciar ya sea en su etapa de preinversión y va a concluir en la etapa de ejecución. Es el mismo código SICIN que va a tener. Entonces, siempre un proyecto de inversión pública se identifica por su código SICIN, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, creo que con esta diapositiva acabamos con el código SICIN. Ya el día de mañana vamos a verlo, son dos diapositivas más, son 3-4 diapositivas más que vamos a ver el día de mañana. Y unos 10 minutos más va a ser el tema del reglamento de preinversión, y netamente ya nos vamos a ingresar al sistema, les voy a mostrar en detalle cómo se registra un proyecto, cuáles son las etapas de todos estos conceptos que les he estado explicando, ¿no? Cuáles son las características que hay que tener cuidado, qué tipos de dictamen se van a registrar, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí sería el de hoy, estimados colegas. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sé que esta primera parte es bastante teórica, es bastante, tal vez un poco, no hemos entrado al detalle del manejo del SICIN web, pero yo considero que es muy importante estos conceptos y que les van a permitir mayor comprensión en el manejo del SICIN web. A diferencia de otros sistemas, ¿no? El SICIN web tiene mucho que ver con conceptos que se maneja en inversión pública, ¿ya?
No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que terminemos por el día de hoy. Bueno, creo que bueno, no hay problema. Yo les mando en el a través del chat las diapositivas y bueno, en todo caso, si no hay preguntas, estaremos el día de mañana con la siguiente clase, que ya va a ser un poco más de conceptos, media horita, máximo unos 20 minutos, ¿no? Para concluir los conceptos, y netamente entramos al manejo del CC Web. Si no tienen preguntas, entonces, estimados colegas, les deseo muy buenas noches. Hasta el día de mañana.